célula, ¿no? Pero existen grandes diferencias. Normalmente las células, el cultivo celular se refiere a células de mamíferos o células de organismos superiores o eucariotas. Significa de que normalmente voy a cultivar células humanas, células de ratón, células de rato, células de mono, células de chimpancé, células de gorila, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a funcionar como un modelo biológico más cercano al ser humano, sin necesidad de enfrentarse a los conceptos éticos de trabajar con animales. Normalmente, al trabajar con animales bajo conceptos éticos es caro. Por eso trabajamos primero con cultivo celular y si tenemos información en cultivo celular podemos escalar a modelos animales completos. ¿Y por qué siempre es necesario escalar a modelos animales completos? Porque aquí es donde entran las limitaciones de los cultivos celulares. Normalmente se cultiva solo un tipo celular a la vez. Eso significa de que tenemos que trabajar con células individuales y no con tejidos, porque los tejidos son multicelulares en el aspecto de funcionalidad, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio, las células normalmente se colocan sobre una superficie. Si son células a tendencia adherente, es decir, tienen tendencia a adherirse, pueden ser los fibroblastos, los epitelios, etc., van a pegarse al fondo de la placa y van a formar una monocapa celular, que no necesariamente es igual al tejido como tal, pero que lo puede emular hasta cierto punto. Si no, que son otras células, como son células dendríticas o monocitos, van a permanecer flotando, no se van a adherir a nada y por lo tanto va a ser un cultivo líquido, ¿sí? Ahora, otro aspecto importante es de que las bacterias son fácilmente cultivables porque tienen muy buenos sistemas de defensa contra patógenos que las dañan, empezando por la cápsula, pared celular, toxinas, entre otros, cosas que nuestras células no tienen. ¿A quién las defiende a ellas? Otras células, el sistema inmunológico. Ellas no se pueden defender solas. Lo que implicaría de que el cultivo celular es por mucho más preciso en el aspecto de esterilidad. Es decir, que vamos a tener mucho más cuidado de trabajar en un ambiente estéril porque no hay nada que defienda nuestras células aparte del medio de cultivo que suele ser suplementado con antibiótico. Y aún así puede sobrellevar el antibiótico y contaminar todo el cultivo y no sirve, ¿no? Esa es la base de un cultivo celular. Ahora, no solamente vamos a utilizarlo como modelo biológico, también podemos utilizar las células casi como una placa de cultivo en sí mismas. ¿Para qué? Para patógenos intracelulares que no se pueden cultivar por sí solos en un medio de cultivo estándar. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, que es producto de nuestro taller, necesita células para crecer, si no, no crece. Por lo tanto, el medio de cultivo celular es un medio de cultivo, ¿sí? Entonces, aquí es donde empieza nuestro trabajo, porque los virus tienden a usar las células como un medio de crecimiento y luego las deshacen. Normalmente, tenemos una placa de este estilo y tenemos nuestras células a monocapa, ¿sí? Pueden adquirir una forma fusiforme, por eso les decía que no necesariamente es lo que se está viendo en un tejido, ¿sí? Y esto es lo que se ve normalmente como una monocapa. Todas las células bien ordenaditas. Entonces esta vista es relativamente como si estuviéramos en un microscopio, ¿sí? Ahí está todo cubierto de eso. Y esas son mis células. Estas células lógicamente deberían expresar EK2. Ahí está. Estas células deberían expresar EK2 y con ese objetivo que el virus ingresa dentro de la célula y se empieza a replicar. Y como hemos visto en los diferentes procesos, en los diferentes procesos inmunológicos, normalmente aquí viene mi virus, vamos a hacer una coronita, ahí está. Viene el virus, detecta la célula, se introduce en la célula
y empieza a replicarse hasta que la célula hace su automorición. ¿Sí? Y una vez de que la célula muere, acá se lisa, los virus quedan libres para infectar a las células de alrededor. ¿Sí? Y a su vez, por cada célula se empieza a repartir hasta que las células hacen su automorición, se muere por el estrés del virus, y entonces otra vez el virus vuelve a salir de sus confines, ¿no? ¿Y qué sucede con mi placa? Me queda un hueco. Y este hueco, así, el hueco. Y este hueco se denomina playa o placa de lisis. Y por cada coronita capaz de destruir a una célula, se tiene un PFU, que es lo que ustedes conocen en microbiología como CFU, unidad formadora de placas, y CFU es unidad formadora de colonias, es decir, es una partícula viral viable. Muy bien, partícula viral viable. Obviamente que con suficiente tiempo ese hueco se va a hacer mucho más grande hasta que ocupe toda la placa, ¿no? Pero, para el PRMT, ¿qué me diría yo? ¿Qué tal si hago una placa? Ahí voy a partirla en dos, ¿ok? Ahí. ¿Qué tal si hago una placa? Asuman que todo está con células, ¿sí? Y tengo acá mi control positivo. Es decir, coloco una cantidad de virus conocida, no muy concentrada, de tal manera de que yo tenga una cantidad igual, finita y conocida de playas de lisis en mi lámina. ¿Sí? Y de este lado yo coloco virus más anticuerpos neutralizantes. Nosotros hemos hablado de los anticuerpos de una forma un poco somera. Son moléculas que pertenecen a la inmunidad humoral, que dentro de sus funciones está opsonizar y marcar a los patógenos. Opsonizar implicaría de que, como el anticuerpo rodea al patógeno a través de nuestros antígenos, ya no podrían ingresar dentro de las células afectadas, porque ya están bloqueados por todos lados. Y también marcan estas células porque recuerden de que, por ejemplo, los macrófagos tienen receptores a inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos. Y al detectar al anticuerpo, detecta al patógeno y se lo comen. Así que también es para eliminar patógenos. ¿Cuándo nos interesan los anticuerpos neutralizantes? En el caso de COVID. Como sabrán, en el caso de COVID, especialmente antes de las vacunas, las personas fallecían por la aparición de la tormenta de citoquinas y la exacerbación de la inflamación. Entonces decían, ¿qué tal si yo agarro el plasma de un paciente que ya ha convalecido COVID y que por lo tanto ha generado anticuerpos y lo coloco a un paciente convaleciente de COVID que tiene una forma severa de la enfermedad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Inmunidad de tipo pasiva. Los anticuerpos del donante van a cumplir sus funciones como si nos hubiéramos saltado toda la etapa adaptativa y por el momento disminuir la exacerbación de la inflamación, ¿no? Ayudar al sistema inmunológico a luchar contra el virus. ¿Por qué más no puede hacer? O sea, antibióticos no le va a hacer nada al virus. Entonces, a eso es a lo que vamos aquí. Si yo coloco virus como anticuerpos neutralizantes, en teoría tendría menos playas de lisis. Porque como el virus ha sido bloqueado por los anticuerpos,
ya no entran dentro de las células. Obviamente tiene que haber una concentración de anticuerpos suficiente como para poder bloquear este avance. Lo suficiente para poder salvar a las personas, ¿no? Y esta técnica es la que se denomina el PRT. ¿Ok? La comparación. Entonces, como pueden darse cuenta, yo tengo dos grandes bloques de metodología. El primer bloque de metodología es determinar esto. Determinar mi control positivo. ¿Ok? Determinar mi control positivo. Para poder hacer eso, yo voy a tener que hacer diluciones seriadas de mi stock viral. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchas partículas virales juntas. Por lo tanto, al hacer diluciones seriadas, yo voy a ver en este caso placas que se hacen completamente huecas, que son demasiados virus, placas que a duras penas tienen unas cuantas playas, porque está muy poquito virus, y luego el punto que se denomina el punto ricitos de oro, que es un término también en inglés, el Goldilocks point, que significa que es ni mucho ni poco. El punto exacto en el que yo puedo contar las placas sin problema, y hay suficientes para que me representen algo, ¿sí? Entonces, reconocer esa dilución y reconocer el número de placas por dilución, y ese se convierte en mi control positivo. Y ahora la segunda parte es utilizar esa misma dilución que hemos detectado, sembrarla en mi placa y luego agregar otra vez diluciones seriadas de mis anticuerpos neutralizantes. ¿Dónde están mis anticuerpos neutralizantes? Hemos dicho un donante, así que del donante que voy a sacar. Plasma. ¿Sí? Y de esa manera igual veré a qué dilución de plasma yo puedo tener un cierto nivel de inhibición de las partículas virales. Estos puntos de inhibición se conocen como el PRNT 90 y el PRNT 50, que se definen como la dilución de suero, la dilución de plasma, a la cual el 90% de las placas han sido inhibidas y solo se ven el 10%. Y en el caso del PRT50 es donde el 50% de las placas han sido inhibidas. ¿Sí? De acuerdo a estándares, si las diluciones de plasma son mayores o iguales a 1 en 20 para el 90, se puede utilizar ese plasma como tratamiento neutralizante. Y en el caso del de 50, 1 en 80. Y se puede utilizar como tratamiento neutralizante. Si los valores no alcanzan ese umbral, no se puede utilizar. Significa que la persona no tiene suficientes anticuerpos y pues no va a ayudar a nuestra persona. ¿Ok? Ese es el PRT. ¿Preguntas? Sí. Doctora, ese 1 sobre 20 es... Dilución de plasma. Vamos diluyendo el plasma también. Vale. Porque se imagina que le coloquemos el plasma entero a la otra persona, o que dejamos sin plasma al donante. No, tenemos que diluir. ¿Ok? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es partirnos en nuestros grupos de informe. El grupo, a ver, necesito un número. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí, 7. ¿Tu grupo cuál es? No, control positivo o el stop viral, que es la primera actividad dentro de su taller. Y finalmente el grupo 1, ¿cuál es? Muy bien, ustedes se van a encargar de determinar el PRT 90 y 50 teórico, que es la siguiente actividad, o el día número 5 del taller. ¿Sí? Tenemos hasta
las 11:40. A ver, ¿qué tanta debe ser la concentración de esta muestra para poder ver un gran cambio con respecto a la formación de las playas o de las placas, ¿no? Entonces, vamos a tener como tal un video en la cual vamos a tener como tal al inicio 1 mililitro del plasma con el virus, ¿ya? Entonces, de este plasma vamos a contar 0,1 mililitros, que va a ser nuestra muestra, en otro. El plasma es aquellos. El virus es que está recién. Solo el virus. Ya solo el virus. Eso está bien, ajá. Así es. Entonces, sacamos 0,1 mililitros del virus que tenemos y lo cambiamos lo traspasamos a otro tubo y lo rellenamos con 0,9 mililitros de algún diluyente. ¿Para qué? El método de cultivo. Para que, como tal, dice la palabra diluyente, para que diluya nuestra muestra de virus. Y así la cantidad de veces que sea necesaria para poder ver como dije, el cambio inicial de una cantidad exorbitante, por decirlo así, de playa a una dilución alta, la cual podemos ver como en el tubo número 7, solo 3 playas o placas. ¿Qué tipo de dilución estoy haciendo aquí? ¿Uno en 20, uno en 30, uno en 8, uno en 5? Uno en 10. Uno en 10. Y todos tienen que ser uno en 10. ¿No? Claro. En el caso del plasma, no trabajo en uno en 10. ¿En cuánto trabajo? A ver, calculen, ¿cómo podría calcular a cuánto estoy trabajando o cuánto debería trabajar? Digamos, porque voy a poner este supuesto en el examen. Calcúlame 8 diluciones seriadas de factor 8 o de factor 1 en 8. ¿Cómo serían mis diluciones? Sí. Ya, entonces tendríamos que montar la placa y imagino que tenemos 1 mililitro. Si es 1 en 8, voy a retirar como tal 0,1 y lo voy a rellenar con el agar, la grasa. Con el medio de cultivo. Con el medio de cultivo, 0,5. ¿Y ahora? Se repite. Claro, igual, Se acá repite, igual ¿no? forma 0,8 y este 0,8 igual sigue Se sacando mueve, se sigue 0,1. moviendo, sigue moviendo. ¿Y qué pondría ahí abajo? Yo no podría poner 10 a la menos 1, de la menos 2, de la menos 3. ¿Qué tendría que poner? Claro, aquí sería 8 a la. Podría ser a menos 1. 0,8. No, no, eso está bien, ese número está bien, pero ese 8 puede ser a menos 1, es una blasfemia. No, 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 no es el número. Que no es 0,8 a menos 1. Porque igual para este quitamos solo 0,1 y no están con unidades.
grado de dilución que surge. Entonces, ¿cómo se vería ahí arriba según el 10 en cada uno de los grupos? Mientras alguien circula un grupo y cuénteme. Que se me acaba la hora. Bueno, nos pidieron hallar el objetivo de control positivo. Entonces, para ello vamos a utilizar la fórmula de CFU, que nos va a decir en sí la cantidad de virus que va a estar activo, por así decirlo, atacando la célula. Entonces, simplemente se efectúa la fórmula. En este caso nos era el número de placas formadas, que en este caso en el grafiquito que nos dieron era 17, por la cantidad de disoluciones, el factor de disolución, que en este caso nos menciona que es 10 a la menos 8, pero se va a invertir debido a que en sí estamos, el 10 a la menos 8 representa una partecita, es decir, un virus de 10 a la 8, de partes, digamos, del disminuyente, lo que mencionaron anteriormente. Entonces, por eso lo vamos a multiplicar por su inverso, porque queremos hallar la cantidad original. Entonces sería 17 por 10 a la 8 y nos mencionan también sobre el volumen del agregado, que es 0,1. Entonces simplemente efectuamos la fórmula, nos quedaría 17 por 10 a la 9 o también 1,7 por 10 a la 10. Listo. ¿Qué sucede? En este caso, lo que estamos viendo es de que para la dilución 10 a la menos 8 tenemos 17 placas. Yo les sugiero que siempre presenten el resultado el 17 por 10 a la 9 y no como 1.7, porque estamos hablando de placas de lisis, así que tenemos que tener números enteros. ¿Ok? Entonces, con ese valor 17 en nuestra cabeza, tenemos nuestro control positivo. ¿Qué significa? Que si nosotros agregamos nuestro stock viral a esa concentración, tendremos 17 pozos. Y ese es nuestro control positivo de infección. ¿Ok? Si no agregamos el plasma, va a salir 17. Y para eso sale el tercer grupo. Solamente pasa la colita. Esa colita. Eso no hace eso estaba bien. Esa porque no estoy Ah, no, es que nos ha pedido a solución, creo, 0,8, dividiendo a 0,8. Entonces le está pidiendo, o sea, si es igual, en cada tubo sería 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, o varía. Por eso tienen que demostrar eso. Hay que demostrarlo, ¿no? Ajá. En cada vez que usarlo. Porque eso es para ver la... Ya. Ahora sí, a ver, antes de que pase el tercero, ¿ahora sí? Sí. ¿Qué es? Y ahí el siguiente. No, sigue, ahorita con ustedes. Ya, cuéntamelo. Partiendo del valor que se calculó anteriormente, tenemos que el estado viral va a ser el 17 por 10 a la 9 en el valor de CFU por mililitro, que va a representar la concentración que tenemos en la muestra. También se nos menciona que el volumen inoculado va a ser 0,1 mililitros, entonces para calcular el CFU control multiplicamos estos dos datos, por lo cual el valor resultante nos va a indicar la cantidad de o concentración de estado viral que hay en cada placa. Ahora, para calcular lo que nos piden, así que se calcular hasta que 50 grados de 90, como se les mencionó, se va a indicar, o bueno, este ensayo va a ser de anticuerpos neutralizantes, y en base a ello, como el porcentaje de concentraciones, nos va a indicar que en este caso quedarían
presentes en la muestra el 50 o la mitad del 50%, y en este caso la teoría restante sería el 10%, porque el 90 y el 50% se neutralizarían por los anticuerpos. Entonces, para hacer ello, este 0,5 va a multiplicamos el perfil control por 0,5, y el resultado de ello va a ser tanto la cantidad de restantes como neutralizados, y en el PRT 90 lo multiplicamos por 0,1, indicando los restantes, que sería este valor, y bueno, lo complementario sería la cantidad de neutralizados. Ya. Igual eso tenemos que dividir entre 10. Entonces vos lo dirías 1 sobre 7. Se pueden tener mitades de placa. A ver, presten atención a ese tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos nuestro control, que es 17 por esa a la 8 en cuestiones de concentración. Pero cuando ustedes lo vean en su placa de control, va a seguir siendo 17. ¿Sí? Entonces, de acá el 17, y yo sé que el PRNT 90 es cuando desaparece el 90%, entonces 17, ¿cuál será el 10% de 17? 17 por 0.1, 1.7, pero como no puede existir 1.7 placas, le vamos a 2. Entonces, nuestro PRT 90 estará en la dilución donde contemos 2 placas. Solo 2. ¿Sí? Mientras que en el caso de 50 es el 50% que se ha bajado. Entonces sería 50% de 17 es 8.5. Tampoco podemos tener 8 placas y media, así que serían 9 placas. Por lo tanto, en nuestras placas, lo que queremos encontrar es la dilución de plasma a la cual tenemos solamente 9 placas. Y es por eso que en PRT 90 se reportan diluciones de plasma, que hemos dicho que era, en el caso del PRT 90, tenía que ser mayor o igual a 1 en 80, y en el caso de... Y en el caso del PRT 50, mayor o igual a 1 en 80. O sea, se refiere a el plasma. ¿Sí? Ahora, en el ejemplo de su guía, vayan a la última imagen. En el ejemplo de su guía, la última imagen. Tenemos 3 diluciones, porque es una placa por duplicado con 3 diluciones de plasma. Una en 20, una en 40 y una en 80. ¿Sí? Estamos diluyendo la mitad. Mitad. Entonces, ¿alguna dilución tiene 2 placas? No. Tenemos entonces un PRT 90 que sea mayor o igual a 1 en 20. No, tenemos uno menor. Acá viene lo curioso. Mientras este número sube, se vuelve más diluido. Significa que los anticuerpos están más concentrados. Mientras este número baje, es de que el plasma está concentrado, pero no hay suficientes anticuerpos. Es por eso de que tiene que ser mayor o igual a 1 en 20, para que haya suficiente concentración de anticuerpos neutralizantes para que se pueda resolver, o sea, se pueda ayudar en la enfermedad. Y en nuestro caso no hay, ¿no? Porque en el 1 en 20 estamos con 4 y con 3. Nosotros no tenemos PRT 90. 50. Tenemos 9 placas en alguna parte de 1,80 más. No, mi 1,80 está hecho un desastre. Yo pienso de que hay más de 20 inclusive, ¿no? Significa de que también acá no tenemos un valor superior a 1,80. Podemos utilizar este plasma para los anticuerpos neutralizantes de este plasma para ayudar a una persona convaleciente. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque no hay suficientes anticuerpos neutralizantes. No están suficientemente concentrados. Eso es lo que queremos llegar al final. ¿Sí? A ver, cuéntelo. ¿Ya? Estuvieron cerca. Sigue. Lo de Mauricio.
Hasta aquí. Chicos, fácil. Si yo les pido que es una dilución de 1 en 10, es así, de sencillo. 1 en 10. Esa es la primera. ¿Qué es esto? 10 a la menos 1. Y acá vuelvo a sacar 1 en 10, ¿sí o no? Pero sería 1 en 10 en 10. Porque es este 1 en 10, que es el 1 en 10. ¿Sí? ¿Y esto cómo se ve? ¿C con C? 1 en 100. Y el siguiente sería 1 en 100, 10. ¿Eso qué es? 1 en 1000. Entonces, si yo les pido que me dividan o que me hagan diluciones seriadas a la octava o en 1 en 8, ¿qué sería? El primero, ¿verdad? El siguiente, 1 en 8, 2 sobre 8. ¿qué es eso? Pues sé que hasta ahí estaban bien. Luego, ¿qué sigue? ¿Cuánto es eso? 502. Ah, entonces también está bien. Ya. ¿Sí? Eso se refiere. El plasma, pero esto lo está sacando. Esto no sé qué es. Era para llevarlo a la vida. No. En el caso del plasma, ¿a cuánto estamos dividiendo? 1 en 20, 1 en 40, 1 en 80. No es 1 en 20, porque si fuera 1 en 20 sería 1 en 20, 1 en 400, 1 en 8000. Entonces sería 1 en 2. 1 en 20, 1 en 40, 1 en 80. 20 por 2, 40. 40 por 2, 80. ¿Sí? Ya está. Ya terminamos, familias.